Una vez que la gente empieza a interactuar con sus formularios y empieza a responder las preguntas, ustedes van a ver que acá en la sección de respuestas le va a indicar cuántas personas respondieron ese cuestionario. Entonces van a poder ver las direcciones de mail de las personas que respondieron el cuestionario y también van a poder ver en modo gráfico cómo fueron dadas las respuestas. Por ejemplo, este es el formulario que yo les envié a ustedes a través del grupo de WhatsApp y que muchos de ustedes contestaron. Entonces, rápidamente y gráficamente yo puedo ver cuántas personas tienen una PC de escritorio, cuántas tienen una notebook, cuántos trabajan con netbook, quiénes trabajan con un celular de iPhone. Entonces, estas informaciones gráficas que se presentan son datos muy valiosos que a mí me sirven para generar informaciones y para tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, qué tipo de dispositivo soft vamos a usar en la cursada. Lo mismo me pasa cuando les pregunto a ustedes sobre el soft con el que trabajan. Fíjense, la mayoría de ustedes trabaja con Windows, muy poquitos trabajan con Linux y ninguno trabaja con Mac. La mayoría trabaja con Android y muy poquitos trabajan con un iPhone. Otra de las informaciones que me proporciona, por ejemplo, es ver cómo están distribuidas los proveedores de Internet dentro del grupo. Por ejemplo, Telecentro, Fivertel son las dos empresas que más clientes tienen. Los menos son los que trabajan pura y exclusivamente con datos telefónicos y con otras redes hay otras dos personas. Algunos incluso han completado las descripciones técnicas de los equipos. Entonces está bueno porque como es un dispositivo para la captura de datos y que esos datos a mí posteriormente me permitirán abordar la toma de decisiones, esto me parece súper útil porque yo rápida y gráficamente puedo visualizar las respuestas de modo muy dinámico. Esto es la etapa de visualización de respuestas una vez que ustedes ya compartieron con alguien el URL y esa persona contestó las preguntas que ustedes proporcionaron. Lo van a ver acá en la sección de respuestas. Bueno, espero que lo puedan armar y cualquier duda me preguntan.